Entonces, bueno, de nuevo, ya ahorita formalmente, bienvenido José. Vamos a empezar con esta clase, ¿no? Que en este caso nos vas a dar. Y de nuevo, allí, no sé si deseas hacer exactamente como lo hicimos el día lunes, ¿no? Tú das la clase y después los estudiantes pueden preguntar. Si te interesa seguir con esa dinámica. Sí, yo, después conversamos, yo preferiría que en el mismo trayecto de la exposición podamos ir interrumpiendo, ir conversando, ¿no? Porque entiendo que este tema es un tema que para muchos ya es sabido, ¿no? Entonces, más que todo, quisiera traerles más desde la práctica clínica, de la experiencia profesional, ¿no? Que puedan tener algunos elementos que les sirvan para eso, para la práctica profesional que ya pronto han de tener, ¿no? Entonces, mi labor hoy día más enfocada a eso, ¿no? A que puedan tener elementos que quizás no se vayan a encontrar en la literatura, ¿no? Genial, genial, muchas gracias. Entonces, te dejo, no sé, tú me indicas allí. Sí, como les dije esa vez también, y te lo conversé, Hernán, por interno, la mayor cantidad de personas que pueden mantener la cámara prendida me ayudaría mucho en el sentido de que yo fui docente cuando todavía era la tiza, ¿no? Entonces yo todavía estoy en esa época y yo me manejo mucho con la comunicación no verbal, ¿no? O sea, si yo veo una cara fruncida, yo presiento de que no estoy haciéndome explicar absolutamente nada y eso hace que me esfuerce más, ¿no? Entonces, unos 2, 3 activos fijos que tengan prendida la cámara para yo poderme ir guiando, ¿no? Entonces ahí sí podemos comenzar, ¿no? Espérame un ratito. Ya, claro. Eso, chicos, eso, bueno, ustedes escucharon un poco, ¿no? La idea es que ustedes puedan interrumpirle en el momento en que le suscite alguna pregunta y bueno, y lo que nos va a conversar en este día José es algo, como él bien nos lo ha dicho, ¿no? Que quizá no se puede encontrar en la literatura, sino algo más relacionado con la práctica en sí misma. A veces es justamente lo que falta, ¿no? Yo por eso también les preguntaba este asunto de las prácticas suyas, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? Aquí estamos ya. Entonces, pues nada, José, cuando tú desees. Listo, vamos a compartir. Bueno, antes de compartir, vamos a hablar del tema del duelo, ¿no? Vamos a hablar del tema del duelo, un fenómeno psicológico que podríamos pensar que actualmente estaría en boga, ¿no? Por el tema de la pandemia, nosotros por el tema de los desastres naturales que hemos tenido acá, ¿no? Pero el duelo es una experiencia cotidiana, ¿no? Una experiencia cotidiana, ¿no? Si nosotros leemos no solamente en la psicología, sino en la literatura, en la poesía, ¿no? El tema de la pérdida es inherente a la vida humana, ¿no? Todos los días perdemos algo, pero ahí vamos ya aclarando ciertos conceptos. No toda pérdida implica un proceso de duelo, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? No siempre el enfrentarse a una pérdida va a implicar un proceso de duelo y sus fases. Eso es lo primero que hay que ir esclareciendo y que ir puntualizando. Ahora, el tema del duelo, ¿no? El tema de la pérdida, por decirlo de alguna manera, se han hecho muchas teorías, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista psicoanalítico. Es más, si nos vamos a hacer una revisión del concepto, el concepto de duelo aparece junto con el psicoanálisis, ¿no? Ahora abarca otras teorías y otros psicólogos de diferentes escuelas ya hablan de duelo,
pero evidentemente es un concepto psicoanalítico, y que Freud lo desarrolla en su ensayo Duelo y Melancolía, que es el concepto, el ensayo principal donde se comienza a hablar del tema del duelo, ¿no? Entonces, no sé cómo estén con el tema del psicoanálisis, si manejan conceptos básicos, ¿no? Porque en la exposición que voy a dar, voy a hablar un poco, en primer lugar, vamos a hablar todo este tema de cómo se da el proceso del duelo, pero visto desde la dinámica intrapsíquica, no tanto desde la teoría de las fases, ¿no? Después podemos hablar de las fases, que es importante reconocer, ¿no? Porque ya las conocen, yo creo que ustedes ya conocen la teoría de las fases del duelo. Ahora mismo me olvidé el nombre, ahorita que me senté me olvidé el nombre de la teórica que habla sobre el tema de las fases de duelo, que es importante reconocerlo, pero a mí en la práctica clínica, cómo ayuda y cómo aporta, a dice Ignacio, ¿qué es psicoanálisis? Mira, a veces sería para otro encuentro, ¿ya? Y podemos hablar unas 10 horas de eso, si no nos ponemos de acuerdo, ¿ya? En la práctica clínica, comprender y manejar los conceptos, ¿no? Y esa dinámica intrapsíquica que es ese trabajo, es el trabajo de duelo, de hecho Freud le llama trabajo de duelo. Ese trabajo de duelo, ¿cómo se da? A nivel intrapsíquico es importantísimo para poder establecer una práctica clínica en los casos de duelo. ¿Sí? Entonces ya comenzamos con algunos conceptos básicos del psicoanálisis, ¿no? El concepto de yo, el concepto de inconsciente, el concepto de catexis y recatetización, el concepto de libido. Debemos tenerlos claros para poder ir explicando cómo se da el proceso, el trabajo de duelo a nivel psíquico. Y luego podemos hablar del tema de las fases, ¿no? Ok. Entonces yo lo voy a escribir aquí, ¿no? Estos conceptos, catexia, el concepto de yo, el concepto de libido, el concepto de inconsciente, preconsciente y consciente, ¿no? Son algunos conceptos que vamos a encontrar en esta. Y uno de los temas importantísimos, ¿no? El tema de ambivalencia afectiva, ¿no? Lo voy escribiendo acá. Porque Freud, cuando elabora su ensayo, Duelo y Melancolía, él hace una distinción de cómo un trabajo de duelo que se puede estancar, problematizar, se puede convertir en melancolía, o lo que ahora se le conoce como trastornos depresivos, ¿no? Como un duelo, que es un fenómeno normal, natural del psiquismo, luego se puede convertir en un trastorno clínico. Ustedes en los manuales van a encontrar, ¿no? Y lo pueden ubicar para las personas que van a trabajar en los centros de salud, en el sistema de salud, en el código F43, los trastornos de adaptación. De hecho, hay un acápite que dice trastorno de adaptación, reacción depresiva o reacción ansiosa, ¿no? Depende cómo ese fenómeno, ese trastorno de adaptación, cuáles son las manifestaciones clínicas más relevantes, ¿no? Una persona puede estar pasando por un trabajo de duelo y mayormente expresa ansiedad o puede expresar más síntomas depresivos, ¿no? Entonces, en el manual ustedes lo van a encontrar en el código F43, que son trastornos de adaptación, ¿sí? Te comento, Hernán, que esto es un champú para los psicólogos. De hecho, a veces yo he escuchado a muchos psicólogos y el duelo no es un concepto de la psicopatología ni de la psiquiatría, es del psicoanálisis, ¿no? Entonces, cuando se diagnostica F43, diagnosticas por signos y síntomas, ¿no? Cuando hablas de duelo, estás hablando de signos y síntomas, pero también estás hablando de procesos internos. Eso no te lo recogen los manuales no te recogen procesos internos. Y eso hay que tener claro el psicólogo.
El psicólogo debe tener claro cuándo hago un análisis descriptivo y fenomenológico y cuándo hago un análisis dinámico, intrapsíquico, ¿no? Esa diferencia debemos tener. Porque el psicoanálisis no es el único que se jacta de hacer análisis de procesos internos. También la teoría cognitiva hace análisis de procesos internos, ¿no? Pero es a otro nivel de intervención, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel del yo, dirían los psicoanalistas. Los psicoanalistas dicen que los cognitivos intervienen a nivel del yo, ¿sí? Pero ahí, bueno, metemos un cuento lacaniano que el yo miente y no vamos a meternos en ese lío, ¿ya? Entonces, vamos a ver, Dayana es lo máximo. A mí Dayana es lo máximo, sí, la compañera de ustedes, porque ya me mandó unas diapositivas. Entonces, si no fuera por ella, no le hubiese traído absolutamente nada. Ok. Vamos a compartir aquí. Ok. No se ve toda la... Ah, no, tengo que... Ok, tenemos un mensaje. Ok. Antes de entrar al concepto de duelo, ¿no? Quedémonos ahí con la cara de Freud. Y vamos a hablar un poco de este proceso de la catexia, ¿no? Utilicemos un poco el tema del mensaje. Si podemos escribir un mensaje aquí. ¿Dónde veo el chat aquí? ¿No? Y hablemos de un fenómeno muy parecido, ¿no? Al trabajo del duelo, pero a la inversa, que es el enamoramiento, ¿no? O sea, no debería hablar de esto, pero vamos a hablar de esto. A ver, el tema del enamoramiento, ¿no? que es lo mismo, pero a lo inverso. ¿Cómo uno se enamora según el psicoanálisis? A ver, ¿quién quiere intervenir aquí? ¿Qué dice el psicoanálisis sobre este tema? Enamorarse. Ah, hola, me dice. Ya. Alguien que se atreva así. ¿Cómo nos enamoramos del otro? Entramos a una reunión, ¿no? Entramos a una fiesta y vamos. Bueno, el primer criterio es que uno está soltero, ¿no? Debería ser así según la moral, ¿no? Entonces entra uno con el amigo y ve ahí 3 chicas, ¿no? Y tu amigo te dice, oye, me gusta esa chica, me encanta. Y tú le dices, ¿cuál? ¿La amarillo? Y dices, no, la de rojo. O sea, comenzamos desde ahí, ¿no? Nos planteamos desde ahí. ¿Por qué yo elijo una y no la otra? ¿No? O sea, esto parece anecdótico, parece hasta tonto, ¿no? Pero ya ahí comenzamos a hablar de fenómenos inconscientes, ¿no? El objeto donde yo desplazo mi energía libidinal, ¿no? Por algún fenómeno inconsciente. Yo le elegí por algo que yo vi en ella, que no sé qué es, no tiene nombre en ese momento. Ok. ¿Qué es lo que yo desplazo hacia esa chica que me parece atractiva? ¿No? Dicen los psicoanalistas, ¿no? Le baño o le envisto de energía libidinal. Y la energía libidinal no es nada más, ¿no?, que energía sexual. ¿Sí? En ese proceso, ¿no?, yo transmito, ¿no?, fantasías, representaciones mentales, anhelos, deseos, de los cuales no soy consciente, pero que son míos. Y los desplazo hacia ese otro. Y si ese otro los acoge, pues chéverísimo, nos empatamos, ¿no? Nos empatamos, porque decían unos terapeutas familiares sistémicos, decía que las parejas nos encontramos porque tenemos traumas similares, ¿no? Entonces, chévere, ¿no? Es bonito, ¿no? O sea, o por último tenemos el mismo sistema defensivo para enfrentar los traumas, ¿no? O sea, mira qué cosa, ¿no? Una cuestión bien patologizante.
Dice la idealización, claro, y esa idealización no parte de tus propios deseos, que parte de tu deseo, ¿no? Tú le ves a tu enamorado o a tu enamorada y comienzas a hacer una serie de fantasías, ¿no? De ideas, de ideales que son tuyos y que a lo mejor no tiene que ver con el otro, ¿no? Qué bueno si empatan, pero si no empatan, entonces ahí vienen otros conflictos. Entonces tú comienzas a desplazar energía libidinal hacia ese otro yo. Esa experiencia amatoria va generando lo que conocemos como vínculo. Ese es la creación y la formación del vínculo, ¿no? Esto es muy importante irlo conociendo y reconociendo. Por ejemplo, la madre con su hijo forman el vínculo desde el momento que la madre concibe o reconoce que está embarazada. Ya los primeros vestigios del vínculo. Ay, vamos, para los lacanianos es desde antes, ¿no? Desde antes del nombre incluso. Pero vamos formando y vamos construyendo el vínculo, ¿no? Vamos construyendo el vínculo y es importante establecer, porque cuando nosotros hacemos clínica, podemos ir preguntando, por ejemplo, en clínica de la pareja, ir preguntando ¿y cómo se conocieron? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cuál fue la primera sensación que tuvieron cuando se vieron? ¿Por qué se unieron? Ay, no, es que yo me uní porque la verdad es que no quería tener a nadie, pero como ya me estaba quedando en la percha, lo elegí, ¿no? O sea, ¿qué lo vinculan? ¿No? Hay personas que se vinculan por amor, hay otras personas que se vinculan por interés, otras personas que se vinculan por culpa, ¿no? O sea, las relaciones amatorias pueden tener distintos tipos de vínculos, no necesariamente es el amor romántico, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Cómo los padres se vinculan con sus hijos y cómo se fue construyendo ese lazo afectivo que se conoce como vínculo. Aquí les traigo a colación la película Atrapado sin salida, ¿no? Me parece súper importante para explicar este tema del vínculo y sus alcances, ¿no? Porque a veces, a ver, cualquier cosa le podemos perdonar a los psicólogos, incluso que a veces hagan ejercicios de coaching, hasta eso les puedo perdonar, ¿no? Pero algo que es imperdonable para un psicólogo es que no tenga claro o que no pueda ser empático con una persona que dice, lo que pasa es que se me hace difícil separarme de mi pareja porque me duele mucho. Y tú, ay, pero qué boba, o sea, eso para mí no es, o sea, no me la trago. ¿Por qué? Porque mínimamente tú debes de reconocer cómo se formó ese vínculo y por qué, y qué está en juego, qué es lo que está en juego si se rompe ese vínculo. Nosotros eso no lo sabemos. Por ejemplo, en la clínica de la mujer que sufre violencia, es importantísimo reconocer eso. No es porque le gusta que el novio o el marido le golpee, sino la primera pregunta es, ¿qué es lo que está en juego si ella se separa? Si yo les contara por experiencia personal, cuando comenzamos a trabajar estos temas, y he tenido mujeres que hospitalizarlas porque han hecho brotes psicóticos luego de una separación. Porque ese otro le daba sentido de identidad. Así de sencillo, ¿no? Entonces, no es poco lo que está en juego cuando hay una ruptura. No es poco lo que está en juego. Si en algún momento quieren hacer lectura sobre eso, yo les recomiendo leer Patologías del narcisismo de Leo, a ver, le voy a poner aquí, ¿no? Hasta escribirle y pronunciarlo es más difícil, ¿no? Ornstein, así, ¿no? Patologías del narcisismo. Sale ese everyone y no me deja ver lo que estoy haciendo. Luis Ornstein, ¿no? Porque nos invita a entender justamente en esta etapa del desarrollo del narcisismo. Para el psicoanálisis es una etapa del desarrollo del yo, no es la patología clínica de los manuales.
El narcisismo es una etapa del desarrollo que es en el primer año de edad donde se fortalece y donde se forma el narcisismo. Entonces, Ornstein lo que hace es un trabajo teórico para explicar cómo este narcisismo se daña y luego este narcisismo provoca dificultades en el vínculo, ¿no? Provoca dificultades en el vínculo. Ok, entonces sigamos con el enamoramiento. Espera que aquí hay una pregunta o alguna intervención, vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué tóxica a los humanos que llegan hasta este límite, sea hombre o mujer? A ver, Brian, ahí es lo que dije que yo no perdonaba, pues no, vamos a ver. A ver, ¿cómo te explico esto? Debe uno reconocer, primero como psicólogo, yo pregunto mismo, Brian, a ver, vamos a hacer un ejercicio para que veas, Brian, que no tiene nada que ver con lo tóxico, ¿no? Para que veas que no tiene nada que ver con lo tóxico. A ver, ¿no? Yo me siento perverso cuando hago estos ejercicios. Imagínense un ser querido y una escena que ustedes compartieron con ese ser querido. O sea, solo imagínenselo, ¿no? Ah, ya, sí, ya. Realiza la palabra que no lo utilizan. Ajá. Ya entendí tu comentario. Imagínense una escena, ¿no? Una escena donde estuvieron en la playa, algún evento bonito con un ser querido. ¿No? Ok, imagínenselo. Ahora, imagínense de que usted está en un consultorio médico y le dicen que justamente esa persona tiene una enfermedad terminal y le queda poco tiempo de vida. Oye, a mí en un taller me hicieron un ejemplo así, ¿no? No quiero que me cuenten qué sintieron nomás solo al nombrar este tema, ¿no? En un taller me dijeron que ponga el ser que más amo, puse el nombre de mi hija en un globo, luego me querían reventar el globo, casi le entro a golpe, porque me querían reventar el globo. No, pero es metafórico, no les iba a entrar a golpe realmente. Pero el simple hecho de uno de pasarlo por la palabra es difícil de digerirlo, ¿sí? ¿O no? El hecho de imaginar que puedes perder un ser querido, lo primero que hace es rechazarlo, ¿no? Rechazarlo, repudiar esa imagen. Ojo, es solo pensarlo, es solo imaginárselo. Ahora, imaginen lo significativo que debe ser para una persona tener una pérdida de este tipo, ¿no? Les comento un caso rapidito. Tenía una paciente, 10 años de relación, va a sonar cruel, pero es como el chiste del hombre que dijo que se iba a comprar unos cigarrillos y se fue y no regresó hasta los 10 años. Y cuando regresa, le dice que ya regresa porque me faltaron los fósforos. Más o menos así. Porque el hombre era un amor de relación. Y a los 10 años se fue y no apareció más. La mujer bajó casi 30 libras de peso, tuvo varios intentos de suicidio, ¿no? Pero cuando uno comienza a revisar la historia, era lógico entender todos los síntomas que ella presentaba. Digo que ya estoy hablando de duelo aquí. Cuando ella comienza a mejorar y dice, he botado todo lo que me recuerde a él, ella hizo su propio proceso de limpiar su cuarto, de la ropa que tenía de él y todo lo que le traía recuerdos. Cuando de repente dice, he revisado y no falta nada. Creo que hay unos zapatos viejos, pero están hasta sucios debajo de la cama. Cuando le dije, bueno, pues, ¿y por qué siguen ahí si son basura? Dice, no, es que no molestan, ¿no? No molestan. Con los benditos zapatos pasaron 4 meses y los zapatos seguían allí. Pero ojo, le era totalmente indiferente e insignificante los zapatos. Cuando un día le pregunto, bueno, señora, a ver, ¿podemos conversar del zapato ya que los zapatos no se quieren ir todavía? Cuando la señora comienza a hablar del par de zapatos, comienza a recordar que fue ella en su primer trabajo y como regalo de 5º aniversario, que para ello era muy importante, ella le compre sus zapatos. Y la señora, supuestamente que ya estaba mejor,
rompió en llanto, ¿no? Entonces, el tema del vínculo afectivo solo se lo puede entender desde lo particular. No hay el manual o el protocolo para establecer o decir, es que los vínculos sanos deben ser así, o los vínculos patológicos o tóxicos deben ser así. No, cada persona responde a sus propios significantes, por su historia de vida. Por su historia de vida. Entonces, es un trabajo netamente personalizado, ¿no? Netamente personalizado. Esto creo que... José, una pregunta, disculpa. Sí, por favor. Lo que pasa es que antes habías dicho, habías utilizado, ¿no? El ejemplo de la película Atrapado sin salida. Ya, ok, ya voy para allá. Sí, me quedé entonces, ya. Sí. ¿Cómo entendemos este tema con esta película, no? Entonces, para los que recuerdan la película, Jack Nicholson, ¿no?, que es el protagonista, están en una escena donde él prácticamente emborrachan al guardia de la clínica, ¿no? Y él abre las ventanas y le pide a los pacientes, es hora de huir, vámonos, vámonos. Y la mayoría comienza a decir, no, no tenemos a dónde ir, no queremos irnos de aquí. Jack Nicholson, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre del personaje, aparece en la siguiente escena ya el día siguiente, y cuando él tenía planeado escaparse, él ya se iba a ir. Pero en la escena siguiente resulta que él se queda, él elige quedarse. Y después, pues sí, es que si digo el final ya le hago spoiler, pues, ¿no? Sí, no. Pero claro, pero, o sea, si ustedes ven la película, ¿no? Porque es una película súper recomendada, Sí. ¿no? No termina nada bien para él. Él no se escapa, y por no escaparse termina bastante mal. Pero él, ¿por qué no se escapa? Porque ya había un vínculo establecido, ¿no? A él lo querían mucho y él quería mucho ya a sus amigos. Y él prefiere, por lealtad, no irse. Y él prefiere quedarse con ellos. Si nos ponemos a pensar así más fríamente, estamos con nuestra pareja, alguien que para nosotros no lo conocemos. Lo comenzamos a conocer en el camino y luego podemos hasta apostar nuestra vida por él. ¿Por qué? ¿Cuál es la deuda que tenemos? ¿Cuál es el compromiso? Hay un compromiso afectivo y eso es lo que se establece con el vínculo, lo que está a juego con el vínculo, ¿no? Y esos vínculos se van a ver influidos por el tipo de apego que haya desarrollado. Ya estamos hablando ya de Bowlby, ¿cierto? Claro, podemos hablar de Bowlby, la teoría del apego. Ok, entonces, claro, como decía también el compañero anteriormente, ¿no? El solo pensar nos puede causar irritabilidad, ¿no? El solo pensar de que se puede romper un vínculo. Pero tenemos que hacer un recorrido biográfico para entender por qué, ahí sí tomó la palabra, vamos a tomarlo como ese sarcasmo, ¿no? ¿Por qué esa toxicidad en la relación? ¿Por qué no se pueden separar? ¿No? ¿Será que les gusta? ¿Será el masoquismo? No. No son teorías psicológicas, ¿no? Claro, mi vecino sí lo puede decir, ¿no? Pero yo soy psicólogo. Entonces, analizamos biográficamente cómo se fue construyendo el vínculo y qué es lo que está sosteniendo ese tipo de relación. El duelo vendría a ser lo contrario. Yo catequizo, ¿no?, envisto de energía libidinal a ese objeto amoroso, ¿no?, y voy construyendo el vínculo. Pero ¿qué pasa cuando ese otro se marcha? Ese otro muere, ese otro se retira, ese otro me traiciona. Tengo que hacer una retirada de esa energía libidinal para retomarla hacia mi propio yo. Eso es lo que se conoce como recatequización, ¿sí? Por eso, en las experiencias de duelo,
se habla mucho de una sensación de vacío, ¿no? Y justamente porque esa energía libidinal desplazada en el otro se va con el otro. Y tú sientes que te quitan algo que tú le diste. Me siento vacío. ¿Sí? Me acordé de las canciones esas de Camilo VI, ¿no? Cuando dice, algo de mí se va muriendo, ¿no? Claro. Y es que esa es justamente la experiencia, ¿no? La poesía de Medardo Ángel Silva que dice, se va con algo mío la tarde que se aleja. No, ya me puse melancólico. Pero ahí se va explicando ese proceso, ¿no? Y por eso la sabiduría popular es muy buena. Lloro, ya va a llorar, no, tranquilo nomás, ya, mejor cambiemos de tema. En esa experiencia, porque es justamente lo que tú das del otro, lo que tú das al otro, lo que das de ti mismo, porque al fin y al cabo es eso. ¿De quién te enamoras? ¿No? ¿De quién te estás enamorando? ¿De esa persona o de ti mismo proyectado en el otro, no? Eso es lo que dice en el psicoanálisis y por eso se hacen coger coraje, ¿no? O sea, porque, de hecho, según una parte de la teoría psicoanalítica, te dice justamente eso, ¿no? Porque, claro, tú vas proyectando en el otro tus propias fantasías, tus propios ideales, y de eso es lo que te vas enamorando. O sea, no es del otro. Al otro lo comienzas a ver después de unos 5 años, ahí ya lo vi, ¿yo qué hago con este feo, no? Y ahí es que comienza esta desidentificación y comienzan estos periodos de crisis que están en las relaciones de pareja, donde ya no lo ves como una defensa, ya lo ves real, ¿no? De hecho, Jung, ¿no? Jung decía que es importante esa etapa de embelezamiento, ¿no? De esa etapa donde te ves, pero a través de ese espejo para enamorarte. Pero ya luego, cuando ya no está la defensa, ya te ves cara a cara con ese otro como es realmente. Y ahí dices, es que no me gustó como era. O sí, elijo y lo sigo eligiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es el amor, ¿no? Esa elección, dicen algunos, ¿no? No podemos hablar de ese tema porque también es otro año entero para hablar del amor, ¿no? Pero entonces, el proceso contrario, que es el duelo, es justamente esa reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de abstracción equivalente? ¿Alguien que pueda hablar de eso? Lo pueden escribir en el chat si quieren, ¿ah? Hasta cuando pueda abrir, porque no puedo abrir. No sé por qué no puedo abrir en el chat. Aquí. Ya pudiste, sí. Sí, no, está leyendo lo que dice Nicole, sí. Vamos del otro lo que percibimos nosotros mismos en él. Sí dice justamente la proyección, ¿no? Ese juego de identificación proyectiva, proyección que se da, ¿no? En amor. ¿Qué es eso de la abstracción equivalente? De hecho, cuando leen Duelo y Melancolía, Freud lo dice, ¿no? El amor a la patria, un ideal, perder un ideal, la confianza en el otro, ¿no? Cualquier pérdida significativa puede traer un trabajo de duelo. ¿Sí? Cualquier pérdida, lo que tenga que ver con pérdida. ¿Sí? Nada de lo que... ¿Sí? La pérdida del correísmo en las elecciones. También les trae duelo a muchos correístas también, sí, seguro que sí, ¿no? Y todas sus fases, la fase de protesta, todo. Ok. Nada de lo que respecta a la pérdida es inconsciente. A ver, nada de lo que respecta a la pérdida es inconsciente. Ya, vamos a ir explicando eso, ¿no? Porque si hay algunas cuestiones que son inconscientes, pero es lo que no debería ser más bien aquí, lo que no debería ser, porque ya vamos a ver, porque una de las características del duelo es que en el duelo uno está consciente de lo que perdió. Más abajo está, ya, muy bien, ya. Bien.
Oye, con Dayana ya hasta le leo los labios, ya sé lo que me está diciendo, mira. El mundo parece desierto y producido. Ya, abajo está, ya. Ok. Mira, aquí establecemos un diagnóstico diferencial entre el duelo y la depresión. En el duelo, uno sabe lo que perdió. En la depresión, sabe lo que pierde, pero no lo que pierde con él. ¿Qué es lo que pierdo en la pérdida? Es lo que está en juego en la depresión. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Se murió un familiar, ¿no? Se murió un familiar y todo lo que tenga que ver con él, ¿no? Pero cuando uno le pregunta, dice, no sé, es que siento que me falta algo más, entender algo más desde que él se fue. ¿Qué es lo que perdiste cuando él falleció? Yo siento que perdí la alegría. Ok, y cuando comenzamos a construir una biografía en el vínculo, nos damos cuenta de que esta persona era tan significativa porque para él, esa persona era la que le traía alegría en su vida, no había nadie más. ¿Sí? Vamos a pensar en las relaciones de pareja, a ver con sus novios, aquí, las chicas que están aquí, ¿no? Desde que estoy con él, yo no me reía, pero ahora he aprendido a reírme, escuchar, ¿no? Si él se va, no lo pierde a él solamente, también pierde la risa, la sonrisa, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde en ese juego? Los chicos también, no se rían mucho, ¿no? De hecho, nosotros nos va más fregado, con los duelos nosotros somos más fregados, ¿no? Por el tema del narcisismo, ¿sí? Entonces, y fue por ti que aprendí a amarlo a los gatos, y dice, y mira eso, ¿no? Y ahora, de repente hasta odia a los gatos, ¿no? Si se pierden, ¿no? Pero no entiende por qué odia a los gatos. Y todo lo que tenga que ver con una cuestión de gato, ¿no? Ok, entonces, miren, aquí hay otro tema diferencial entre el duelo y la depresión. En el duelo, el mundo aparece desierto y empobrecido ante los ojos del sujeto. Es decir, una persona que está pasando por un duelo, el mundo se pone sombrío, ¿no? Todo se apaga, todo se oscurece. En la depresión es el propio yo el que está empobrecido. Es el propio yo en el cual el sujeto se autorreprocha. En el duelo no vamos a encontrar una persona que se está reprochando. No encontramos, ay, ¿qué dicen? Ay, solo era eso, ¿no? ¿No? Claro, aquí está, ¿no? En la depresión, Freud le llama, en esa época se llamaba melancolía, el yo aparece como indigno, incapaz de rendimiento, moralmente condenable. Pero ya vamos a ver por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué un duelo se puede convertir en depresión? Ahora sí los leo, ahora sí ya no voy a hablar. Es que cuando ya se quedan en silencio me presionan, ¿no? Me presionan a hablar. ¿Por qué un duelo se convierte en depresión? Porque no puede resignificar la pérdida. Porque no puede resignificar la pérdida. Muy bien. ¿Quién más? Ahora sí vamos a verlos para... Y claro, resignificar la pérdida, como acaba de decir el compañero, implica de que yo pueda reconocer qué es lo que perdí en esa pérdida, ¿no? Es uno de los elementos y es muy importante, ¿no? No tenía claro de que lo que había perdido a lo que se fue mi pareja es las ganas de vivir. Ella me daba ganas de vivir, ¿no? Ella me levantaba todas las mañanas, desde que yo la conocía, ella todas las mañanas me levantaba con un beso. En mi vida había conocido esa sensación, en mi vida. En mi casa yo llegaba, nadie me tomaba en cuenta, mis padres eran muy distantes afectivamente, pero desde que estoy con ella, para mí fue todo un mundo diferente. Y me dio ganas de vivir desde que la conocía. Antes solo pensaba en morir. Y desde que se fue, lo que se fue con ella,
de mí era ese deseo. Ahora resignifico, ¿no? Ahora tengo que buscar por mí mismo ese deseo de vivir que no tenga que ver con ella. Chévere, hicimos la psicoterapia. Ok, pero hay otros elementos. ¿Qué otros elementos se les ocurren? Está muy bien. ¿Por qué un duelo se puede hacer depresión? Una red de apoyo ineficiente. Bien, ¿no? Si hablamos desde un tema más psicosocial, sí, sí, de hecho, ¿no? Claro, no tiene soporte emocional, ¿no? ¿Qué más se les ocurre? Desde el plano más intrapsíquico, por la desesperanza y empobrecimiento del yo. Sí, esos serían como efectos, ¿no, Marlon? Sí, como efectos de la depresión ya en sí mismo, ¿no? La desesperanza y empobrecimiento del yo no se ve en el duelo. Ojo, ya aquí ya estamos hablando de depresión, ¿no? Para la teoría psicoanalítica. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo una persona que sí, a pesar de los mecanismos de defensa, hacen huelga de hambre? A ver, ese huelga de hambre. Débiles ausentes. A ver, chévere, aquí estamos, ya estamos en... Ya, ¿cómo es eso? ¿Hacen huelga de hambre? La pregunta sería, ¿por qué hacen huelga de hambre? Mecanismos afrontativos débiles ausentes. ¿Por qué se debilitan? Bien, a mí me gusta cuando están escribiendo, ¿no? No importa que prendan la cámara, pero si escriben ya siento que hay alguien ahí detrás. Esta es teoría psicodinámica básica. ¿Cuándo se debilita la defensa? Mientras eso voy a ver agua. Ahí nos quedamos. Este tema de los mecanismos de defensa no es sencillo, ¿no? Aparente, en la lectura aparecen sencillos, pero en la práctica clínica, Dayana que está acá, ¿no? No me deja mentir, ¿no? Yo le digo, a ver, ¿usted vio cuando la paciente estaba haciendo negación? Dice, no, en ningún momento dijo algo de no sé, no, no. Ah, pero usted, Dayana, sí acaba de ver cuando la paciente está hablando de un tema y comenzó a cerrar los ojos. ¿Por qué cierra los ojos? ¿No? Dayana ya le cacha, entonces dice, uy, la paciente estaba cerrando los ojos, o de repente mandaba el contacto ocular, lo evadía y lo lanzaba a la ventana, ¿no? O sea, cómo la defensa también se puede entender desde el cuerpo, ¿no? O desde lo que hace o deja de hacer dentro de la sesión. No solamente la defensa se la observa desde el contenido del discurso, ¿no? Entonces, pero cuando estas defensas se debilitan, ¿no? El sujeto o bien ha abusado de ellos o nunca supo cómo salir fuertemente sin intervención de terceros. Ya, ha abusado de ellos. Vamos a quedar con el tema de por un desgaste, ¿no? A ver, rapidito, porque sí es necesario entender eso para seguir, el tema del conflicto neurótico, ¿no? Ya sabemos esa lucha de que se da en los dibujos animados, ¿no? Le sale un diablito por acá, le sale un angelito y comienza a ver esa lucha, ¿no? Entre dos opuestos, ¿no? El uno le dice peca y el otro le dice no peques. Y el que dice no peca el angelito es más fregado, ¿no? El que más neurotiza es el superior, no es el ello. Porque este te coge, te da como un látigo y te da duro. Y el que está en medio justamente es el yo, ¿no? El que tiene que decidir. Cuando usted hace un análisis del conflicto neurótico con los pacientes, y el paciente neurotizado justamente es el que les va a decir cosas como esta. Oye, y cuando estás en ese lío entre
hacer y no hacer las cosas. ¿Qué haces tú? Ay, no, yo prefiero no escucharme a mí mismo y prefiero salir a bailar y hacer cualquier cosa para no escucharme. Ah, estás evadiendo el conflicto. Como buen neurótico. Por eso justamente que yo no aguanta. Porque ¿qué está haciendo ahí? Evasión. Es una defensa. Para no escuchar tu propio conflicto, prefieres ir al CrossFit, ¿no? Te queda el cuerpo chéverísimo, pero te pones más neurótico que nunca. Entonces, claro, cuando las defensas comienzan a fallar y comienzan a debilitarse, justamente es porque se las usa de manera rígidas y estereotipadas, ¿no? De una serie de mecanismos defensivos, evitas, evades, niegas, reprimes, racionalizas, ¿no? Pero en este caso, la persona usa siempre la misma defensa, por eso dice Nicole, ¿no? ¿Dónde está Nicole? No, no nos saluda, entonces, bueno, sigamos. Soy, dice. Soy, jaja. Ah, bueno, no, es que, no, pensé que ibas a hablar, ¿no? Entonces, ya. Ok. La defensa se debilita justamente, ¿no? Porque hay un uso rígido y estereotipado de la misma defensa, ¿no? O el conflicto rebasa las capacidades psíquicas del sujeto, ¿no? El caso de un evento traumático, ¿no? El caso de un evento traumático, el, el yo no puede afrontar y de repente se puede fragmentar un momento, nos fragmentamos, hacemos una crisis bien loca, ¿no? Nos vamos de la realidad un rato, chévere, pero tenemos que regresar, ¿no? O sea, si no nos regresamos, entonces nos quedamos por allá detrás del espejo. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Pongan una reacción si estoy siendo claro, pongan una reacción y si no estoy siendo claro, no pongan nada. Si no ponen nada, yo siento que no estoy hablando nada claro. Si está una reacción, ya, chévere. Tengo 4 personas, 5 personas, ya. Ya, allá hay quórum, ya me quedo más tranquilo. Ya. Si veía poquitos dedos, entonces ya teníamos que retomar. Listo. Ok, entonces, en el duelo, esta sensación de vacío, porque estás recapitalizando. ¿Cómo debe ser un duelo normal? ¿Cómo hago para explicar esto si no tengo una pluma y una hoja? O una pizarra y un marcador, ¿no? No sé cómo explicarlo. Tengo que dibujar. Tengo que dibujarlo para explicar. A ver, voy a intentarlo. Aquí no. A ver, voy a hacer dibujitos en pensar que se me ocurrió, pero realmente lo primero que pensé que podía resultar ofensivo para ustedes. La verdad que sí. A ver, entonces, yo desplazo, mire, estoy tratando de hacerlo con la mano para poder hacerme entender, ¿no? Yo desplazo mi energía libidinal hacia esa persona y esa persona se va, me dejó por otro, ¿no? Ya después que le insultamos, nos despechamos, ¿no? Y todo lo demás, yo tengo que seguir mi vida normal, pues, después de eso. ¿Qué tengo que hacer? Retrotraer esa libido que yo le di, ¿no? Y volverlas a mi propio yo, para luego de eso poder nuevamente ofrecerla a otro. Eso sería lo normal, pues, porque lo que tú le has dado a ese otro es tuyo, pues, ¿no? Esos ideales, esos sueños, esas fantasías son tuyas. Y ella se está yendo y no, a ver. Y saben que en la salida popular dice la gente, estás recogiendo los pasos. Es justamente ese el ejercicio, ir recogiendo los pasos. Tú vas por un lugar y dices, uy, por aquí anduve yo con esta mano. Ay, mire, la música que me recuerda, ¿no? Que la música no es de ella, la música es tuya, que tú se la diste, ¿no? Ya después la puedes reutilizar si quieres, ¿no? No, ya es feo, ya queda. Pero bueno, ese es el proceso normal de duelo.
¿no? La persona se muere, ¿no? Luego vamos a ver rapidito las fases. La persona se muere, tú comienzas a recordar las cosas buenas, las cosas agradables, las cosas bonitas, comienzas a recoger los pasos, ¿no? Y comienzas nuevamente a llenarte, a llenarte, para luego ofrecerlo a otro, ¿no? Tengo todo lo bueno para darte, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando no se da ese proceso? ¿Qué pasa cuando el otro se lo lleva, ¿no? ¿O qué pasa cuando yo puedo retrotraer esa energía eliminar hacia el propio yo y ya no la puedo compartir y se queda en mi yo? Para el psicoanálisis, a ver, hay un trastorno que es muy conocido, el trastorno bipolar, ¿no? Para el psicoanálisis, la manía es el negativo de la depresión, ¿sí? Y cuando hay episodios de pérdida, ¿no? Hay personas que se ponen maníacas para afrontar la pérdida. A ver si yo miento, me corrigen e incluso me sacan de la sala. Ya. Entre los amigos se dicen, ¿no? Se dicen, oye, acuérdate de todo lo feo y lo mal que te hizo para que te olvides de él. ¿Cierto? ¿No? Claro, entonces, justamente, ¿no? Retaliación del objeto como un mecanismo de defensa, ¿no? Comienzas a destruir el objeto, para poder desecharlo de ti. Esa es una defensa maníaca. Ustedes revisan desde la teoría de las relaciones con los objetos, ¿no? Las defensas maniacales. Retaliación, ¿no? Las defensas maníacas, el tema de la comedia y el chiste, ¿no? Como mecanismo maniacal, ¿sí? Lean esos conceptos también. ¿Cuáles son las defensas maníacas? Extrañamente, se ponen extrañamente alegres, ¿no? Más eufóricos, ¿no? Es que comienzan al crossfit, comienzan a subir montañas en bicicleta, se ponen súper activos, ¿no? Y ustedes lo ven que a veces casi ni duermen, ¿no? Es un episodio hipomaníaco, ¿no? Normal, pero que es parte de ese desembarazarse, irse saliendo de a poco de una relación que es muy difícil. Ojo, y es que mientras ese vínculo, lo voy a decir así, mientras ese vínculo con el cual se está provocando una ruptura, toca más con tu infancia, es más doloroso y es más difícil de... ¿Sí? Hay relaciones y relaciones, hay relaciones de pareja en las cuales tú puedes sentirte un niño y una niña en esa relación. Y mientras más tocas tus conflictos más primitivos, tus conflictos más infantiles, el vínculo se hace mucho más fuerte, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, si esta relación se rompe, ¿qué es lo que entra en juego? Desde un brote psicótico, un intento de suicidio, ¿no? Ahí es que se entiende todo esto. Ok. Y aquí hay un concepto fundamental, lo voy a escribir acá de nuevo, ya lo puse ahí arriba, ¿no? Ambivalencia afectiva. Escribiendo con faltas ortográficas. ¿Qué pasa cuando el objeto amoroso, la persona que muere, la persona que se va, has quedado en conflicto? ¿Cómo procesas el duelo de un ser querido que fallece, pero que en el fondo no solo lo amabas, sino que también lo odiabas? ¿Cómo lo dejas ir? Norma, ¿están cantando en su casa? Ya, 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 ya.
Ok. Y creo que es una música que no nos gusta a todos, entonces, si no hubiésemos dejado. Ya. Entonces, les pregunto, ¿qué pasaría si justo el objeto amoroso, justo el objeto de perdido, hay un conflicto de amor y odio? Tengo una pregunta, Nicole. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya, mi pregunta es en referencia, bueno, al término, ¿no? Que me lleva mucho a Melanie Klein y lo del pecho bueno, pecho malo. Entonces, como que este tema de hostilidad, amor, en referente al objeto, y quería saber si en la clínica, por ejemplo, a veces eh, la persona se siente culpable por disfrutar la muerte del ser querido. Entonces, de cierta manera, no quiere aceptar esa hostilidad hacia ese objeto. Creo yo que en esas circunstancias lo que se trabajaría es la aceptación de esa hostilidad y la incorporación del amor que se tuvo alguna vez, pero o sea, los dos al mismo tiempo, ¿no? Pero, bueno, no, o una, ajá, entonces quiero saber si eso es lo que pasa o es diferente. Exactamente, Nicole, muy bien. Y sí, es el concepto kleiniano, ¿no? Exactamente es lo que pasa. Es la ambivalencia, ¿no? Esa coexistencia del amor y odio. Y justamente, si yo comienzo a ver, ¿no? En la práctica clínica, qué bien, Nicole. Y es que para ahí sirve ir entendiendo las defensas, ¿no? Te dice, yo lo amaba demasiado, ¿no? Yo lo amaba demasiado a pesar de que me golpeaba, me castigaba, me hacía esto, me hacía el otro. Y nunca le tuve coraje, nunca, jamás de los jamás, ¿no? Y tú ya estás viendo un montón de negaciones que niegan justamente la parte de hostilidad, ¿no? Y comienzas a explorar ese tema y te encuentras luego, ¿no? Que hay hostilidad, ¿no? Pero es una hostilidad no reconocida, negada, reprimida, evadida. En el momento que la persona puede, como decía Nicole bien, ir reconociendo que hay partes de hostilidad hacia esta persona que ha amado, que así como hay amor, también hay odio, y logra integrar dentro del yo, ¿no? Integrar esta experiencia y esta ambivalencia, justamente es lo terapéutico. De hecho, Donald Winnicott decía que la madurez emocional consiste en que la persona pueda convivir con la coexistencia del amor y odio hacia nuestros seres queridos. Para Winnicott esa es la madurez, porque nuestros padres no son perfectos. Y en el momento que aceptamos esa imperfección y en los momentos que se han equivocado podemos odiarlo, pero al mismo tiempo lo amamos, eso se llama madurez emocional. Entonces, esa es la ambivalencia. Y entonces, cuando un duelo por pérdida se puede hacer una depresión, como ustedes lo han dicho anteriormente, pero también cuando hay ambivalencia afectiva, cuando no se reconoce. Y cuando hay ambivalencia afectiva, Nicole nos lanzó más allá otro concepto. Claro, va a aparecer culpa por odiar lo amado. El resultado de eso va a ser la culpa. Y la culpa le va a llevar autorreproches. Y los autorreproches van a hacer que la persona tenga una autoevaluación negativa de sí mismo, se va a atacar y a nivel inconsciente va a comenzar a tener comportamientos autolesivos, ¿no? Va a despreocuparse de su salud y todo lo que después vemos en los cuadros clínicos que se llaman depresión. ¿Sí? O sea, lo que nosotros vemos como síntomas de depresión es justamente, está dado por el resultado de esta ambivalencia no reconocida. ¿Cómo voy a odiar esto a esta persona que la amo tanto y que me ha dado tanto? Eso la persona que llega a odiar eso debe ser muy mala. Ese malo soy yo. Me comienzo a reprochar, a reprochar, a reprochar. Y lógicamente me voy a deprimir. De hecho,
al hablar de suicidio, para algunas escuelas psicoanalíticas, el suicidio como un comportamiento inconsciente de atacar al otro, ¿no? Entonces, ese tema en la práctica clínica del reconocimiento y la integración de la ambivalencia es fundamental, ¿sí? Bien. ¿Preguntas, por favor? Entonces, el duelo no se lo psicoterapea, el duelo se lo acompaña, se lo facilita, ¿sí? Se lo facilita, se lo acompaña, que la persona vaya, junto con la persona ir reconociendo las defensas que va utilizando, ¿no? Reconociendo si hay ambivalencias, reconociendo si hay hostilidad, y que la pueda poner en palabras para integrar. Pero si ya el duelo, ¿no? No solo por el tema cronológico, como dicen los manuales, sino que ese reconocimiento le está provocando un malestar significativo, ¿no? En varias áreas de su vida, como lo dicen los manuales. Bueno, ahí sí vamos a tener que hacer psicoterapia, pero una psicoterapia orientada a lo que decía Nicole, ¿no? Tratar de integrar este conflicto. Pero hasta ahí estamos con la teoría psicoanalítica básica de cajón, pero luego aparecen también las teorías que hablan sobre las fases del duelo, ¿no? Y con eso vamos a terminar el tema de las fases del duelo. Yo les pregunto, porque yo sé que ustedes eso lo saben, ¿no? De hecho, cliquean en Google y ya salen todas las fases, ¿no? Vayan escribiendo aquí las fases del duelo, por favor. Negación, aceptación, ira, tres, ¿no? No hay más. Negociación, depresión, ya hay como 5, ¿no? Ya ahí como estamos, ¿no? Ok. O sea, desde esta teoría, ¿no? Debemos ir entendiendo o explica que por decirlo de alguna manera, las patologías del duelo se dan cuando la persona se queda estancada en una fase, ¿sí? Puede quedar en una negación. Ahí es que nosotros más bien, en mi caso como psicólogo, digo, se quedó en negación, pero ¿por qué? Porque hay una ambivalencia, porque hay un conflicto no resuelto con el objeto perdido, ¿no? Entonces ya recurro a otras teorías que me puedan ayudar a entender esta negación, no me quedo solo en la negación. Pero entonces la negación, ¿no? Esta negación que está dada en discursos como no sé, ¿no? Me parece mentira que esto esté pasando, espero que esto es como una película, solo quisiera levantarme de este mal sueño y pensar que no ha pasado, ¿no? Todas esas manifestaciones que se dan a nivel de contenido del discurso, pero como les decía, ¿no? Y aquí les lanzaba esta pastilla, ¿no? No solo en el contenido del discurso, sino también en el comportamiento no verbal, ¿no? La mujer que en consulta, cuando habla de ciertos temas específicos, cierra los ojos para hablar, ¿no? Y inmediatamente le digo, bueno, si te das cuenta que estás cerrando los ojos, sí, ¿qué pasaría si los abres, no? No, es que no quiero ver, ¿qué es lo que no quieres ver? ¿No? ¿A qué no te quieres enfrentar? ¿No? Entonces, yo creo que les decía el lunes, ¿no? Todo acto dentro de sesión es interpretable, ¿no? Pero no siempre tiene que ver con la sesión, ¿no? Si no nos ponemos, hacemos un análisis estéril también, ¿no? O sea, no hay que exagerar tampoco, hay que tener criterio clínico. Entonces, no sé, no me puede estar pasando esto, ¿no? Y esta negación es normal
o es patológica? Les pregunto. Normal hasta cierto punto. Claro. Normal hasta cierto punto. Y ahí, ¿cuál sería el punto? ¿Cuándo decimos ya no es normal la negación? Cuando incapacita al sujeto de manera predominante o ya por mucho tiempo, como que es normal que durante una semana o dos se sienta inamovible o muy triste y sin ganas de ir al trabajo, pero después de eso tiene que seguir con su vida así tenga dolor. Claro. Los manuales te dicen hasta 6 meses, ¿no? Ya de 6 meses para arriba y hay un trastorno, ¿no? No sé, pues, no sé. No sé, ya también estoy negativo, ya estoy negacionista, no sé. También depende del significante de que fue. Claro, claro, Samael, así es, ¿no? Siempre quedémonos con ese tema, ¿no? Los manuales nos ponen parámetros, ¿no? Pero no nos dicen que por qué esta señora botaba el zapato de basura que estaba debajo de la cama, ¿no? ¿Cuál es el significante, no? Pero claro, pero se incapacita demasiado, y pueden ser 3 meses, pero la persona está que quiere hacer intentos autolíticos, ya eso es otra cosa. Entonces, para eso el uso del criterio clínico, ¿no? Bien, entonces, esta negación es normal, porque ¿qué pasaría? Es imposible que yo pueda enfrentarse a una situación dolorosa sin poner una protección, ¿no? Simplemente nos volveríamos locos. Entonces la negación está justamente para eso, ¿no? Para protegernos de la fragmentación. Por eso es normal. Nos protege de la fragmentación. Luego, cuando ya toma su tiempo y toma un trabajo intrapsíquico, las cosas se van a ir organizando. Luego de la negación, ¿cuál sería la que viene ahí? Es que ahí dice negación y aceptación, entonces ya se me perdió el... ¿Cuál seguiría ahí? La etapa de la ira. Claro, la etapa de la ira. ¿En qué consiste la etapa de la ira? Ojo que estos conceptos uno los tiene claros, ¿no? Yo sé que ustedes lo tienen claro, yo sé que lo han manejado. Pero ¿para qué me sirve en la práctica, no solo con pacientes, sino también, yo trabajo en un hospital, ¿no? Yo trabajo en un hospital y imagínense, me viene una doctora, me dice, oye, fulanita está enferma la compañera, está enferma y no se toma el medicamento, dice. Y yo estoy muy enojada con ella porque siendo médica, está enferma y sabe que debe cuidarse, ¿no? Entonces, yo tengo que entender, ¿no? Esta fase. Entonces yo le pregunto, oye, ¿cómo te sientes con el diagnóstico de tu mejor amiga que está enferma? ¿No? Ay, se pone a llorar. Yo no puedo creer todavía que ella tenga este diagnóstico, ¿no? O sea, tanto la amiga que está enferma como ella están en negación. Ella se niega que está enferma y por eso no toma el medicamento y ella se niega a que ella se está negando. Miren qué bonito, ¿no? Entonces, toca hacer un trabajo con las dos para que una pueda aceptar que su amiga, su mejor amiga, está enferma y que la persona que está enferma acepte que está enferma. ¿Sí? Y ellas saben de medicamentos, ¿sí? Ya no se niega, pero se culpa a otro o a factores externos de la pérdida. Ya Nicole nos está hablando de la fase de ira, ¿no? Perfecto, ya vamos a ir allá, ¿no? Ya estaba poniendo un ejemplo de cómo nosotros podemos ir entendiendo la negación, ¿no? Yo trabajo en un hospital por ejemplo, el médico infectólogo me dice, oye, José, no sé qué hacer con estos pacientes que no quieren tomar los medicamentos y se quieren morir. Y por ahí salta una enfermera y dice, sí, que se mueran nomás, ¿no? Que les encanta y la cosa, ¿no? Entonces, a ver, ok, hagamos un trabajo con el paciente,
¿Cómo usted cree que tomó el paciente su diagnóstico? ¿No? ¿Es fácil aceptarlo? No, no es fácil aceptarlo. Y cuando para uno no es fácil aceptar una enfermedad, ¿no? Como el VIH, ¿no? Este diagnóstico, no la enfermedad, sino un diagnóstico como el VIH, entonces yo digo, no estoy enfermo. Y si no estoy enfermo, no tengo por qué tomar medicamento. Entonces, la mayor cantidad de problemas de adherencia a los tratamientos médicos se deben justamente por negación de la enfermedad. Y ahí viene la importancia del trabajo del psicólogo en un hospital, en un centro de salud. Trabajar el tema de la negación de la enfermedad para que pueda haber una buena adherencia a los tratamientos médicos. Y ahí nos hacemos necesarios para los médicos. Ah, qué chévere, ahí sí. Ya encontré sentido de por qué tengo que trabajar en un hospital. A veces no sé ni qué tengo que hacer en un hospital. Ay, me pongo a dar charla en unas pancartas, me pinto de payaso y comienzo a hacer reír a los pacientes. No, eso no es mi trabajo, ¿no? En algún momento antes me querían hacer eso, ¿no? Y digo, no, yo soy psicólogo, ¿no? Y en esto te puedo ayudar yo, mira. No, psicólogo, usted puede dar una charla y motivar a los pacientes y al personal. Y no, yo soy hasta aburrido, les digo. No, yo puedo trabajar sobre esto. Este es mi trabajo como psicólogo clínico. Ok. La ira ya no se niega, pero se culpa o responsabiliza al otro. A ver, Nicole, no. Sí, Nicole está embalada, digo yo, en mi tierra. ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Cómo puedo yo ver el tema de la ira? Eh, pero es que usted pidió que participáramos. No, yo estoy felicitándote. De hecho, me parece muy bien. A ver, se me ocurre un ejemplo que no recuerdo ni dónde lo escuché alguna vez, ¿Ya? pero esto de la señora a la que se le muere el marido y dice, ¿cómo se atreve de haberme dejado aquí sola con mis hijos? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y eso opta por la ira en vez de el dolor. Sí, perfecto, perfecto. Miren, una vez hicieron una reunión del Ministerio de Salud Pública y vino el viceministro de Salud, el ministro, yo no sé quién era, ¿no? La verdad, no, para mí no era importante eso, ¿no? Sino tener el chance de aquí voy a hablar. Entonces, todos hablaron, los médicos hablaron, ¿no? Pero los psicólogos a veces como que no hablamos, ¿no? Como que nos ponemos detrás del otro y no. Entonces yo alzo la mano y comienzo a hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario el tema del psicólogo dentro del ámbito hospitalario? Y yo lo dije así, sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo, así. Yo les he salvado de muchos problemas legales a los médicos. Porque ante una situación, por ejemplo, de una muerte, por ejemplo, una mujer embarazada que se le muera al niño, es muy frecuente que le echen la culpa al médico, es muy frecuente. Y a pesar que el médico hizo lo posible y lo imposible, hizo un buen trabajo, pero desgraciadamente y tristemente, el niño fallece. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no entiendo que la persona puede primero tener una respuesta de ira antes que negación, y comienzan todo el mundo a atacar a los médicos, y el médico no entiende esto, y el médico se pone en la misma onda. Señora, a mí usted no me habla así, denúnciame lo que quiera porque yo también la denuncio a usted. Y se arman unos relajos ahí, ¿no? Y ahí llegan a la vía legal. Pero como unos psicólogos dicen, yo no sé qué le hizo el psicólogo, pero quedó tranquilita, dice. ¿No? Oye, el psicólogo entró y el señor nos quería matar a toditos. Entró el psicólogo y ahora hasta nos saluda a la señora. Para mí que alguna droga les pone, ¿no? Oiga, y está solo en el hecho, ¿no? En esta fase de ira, de ir a escucharla empáticamente sobre su pérdida, tratar de ubicar en esa pérdida, de entender lo complejo y lo difícil que es la pérdida y lo doloroso que es, inmediatamente la persona comienza a disminuir la defensa, ¿no? Entonces, señora, ¿usted lo iba a denunciar al doctor? No, yo le decía en momento de ira, pero ya me estaban ofendiendo, ya iba a pensar en denunciarlo. Sí, señora. No, es que, mire, así como si me hablaran como usted me habla, es diferente. Y si me escucharan cuál es mi dolor, si escucharan cuál es mi dolor y me entenderían, yo no estaría tan a la defensiva, ¿no? Si ven por qué es importante, así tienen que ir cuando vayan a trabajar en un centro de salud hospital, así tienen que ir,
¿no? Con estas herramientas. Yo no voy a ser el auxiliar médico, no voy a ser el auxiliar del psiquiatra, yo voy a ser psicólogo y este es mi trabajo, mira. De esto te puedo salvar si quieres, por último, ¿no? Entonces, esas son nuestras intervenciones dentro del ámbito hospitalario. ¿Ya? Ok, entonces vamos de la ira y de ahí ¿cuál pasamos? Sí, yo le he escuchado lo que decía negociación, ¿no? Yo antes que Dayana dijo la negociación, yo le he escuchado también esa fase que dice depresión. A mí no me cuadra mucho, ¿no? Por el término de depresión como entidad clínica. Pero sí, hay una, digamos que ya hay una preaceptación, ¿no? Entonces ya comienza a aparecer la tristeza, ¿no? O sea, pero no le tengo claro así como la depresión, ¿no? Entramos a la negociación. ¿Cuál es la negociación? Alguien que le explique. No se peleen nomás. Googleen rápido, por favor. ¿Cómo explican la negociación? Ya no me acuerdo. El sujeto afronta con sus medios la nueva forma de vida a la que debe adaptarse sin el ser que pierde. Ya. Uno ya comienza a decir, ¿cómo se traduce eso en la vida cotidiana? Se me ocurre, no sé, Uh-huh. que a pesar del dolor, bueno, estoy tratando de seguir con mi vida, estoy tratando de hacer las cosas, a veces lloro, a veces se me complican las cosas, pero de todas maneras me tengo que levantar, hacer comida, etc. Uh-huh. Ya se plantea incluso la posibilidad de dejarlo ir, ¿no? Hay que tomar mucho el lenguaje popular, muchísimo el lenguaje popular. Ustedes sí han escuchado que dicen, que las personas dicen, ¿no? Hay que dejar de llorar el muerto para que éste descanse en paz. ¿Sí? Ya comienzan a plantearse eso, ¿no? Y la gente se lo toma muy en serio esto, ¿no? Hay frases, ¿no? Hay frases que invita a esto, ¿no? Está en un lugar mejor, ¿no? Menos en el cielo, chuta. Es que no sé si nos da el tiempo, Hernán, ¿no? El duelo en los niños es diferente, ¿no? O sea, lo más neurotizante para un niño es decirle que su papito se fue al cielo. Eso es lo más neurotizante. Sí, ¿No? el niño se queda desarmado y comienza a sintomatizar un montón. Sí, sí. Sí. Es uno de los temas que es difícil porque producto de la sobreprotección que le damos a los niños y que pensamos que son tan desvalidos y que no tienen recursos, le inventamos una mentira, ¿no? Inventamos una mentira para protegerlos. Y es mentira, en realidad nos protegemos a nosotros. Entonces comienza esta negociación, ya comienza a plantearse la posibilidad de dejarlo descansar, ¿no? Y la posibilidad también ya entrando a la aceptación, que es la última etapa, ¿no? Cuando ya se dice, leen ustedes en las lápidas dice, vivirá siempre en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ya el ser real, el de cuerpo, el de carne, no está, pero todo lo vivido con él, ese otro que tú lo creaste para ti mismo, porque al fin y al cabo es eso, ¿sí? ¿No? El tema de la imago, ¿no? En concepto psicoanalítico, ese imago que tienes del otro es tuya. Esa no se la va a quitar nadie, ¿sí? Ese papá o esa mamá que tú construiste para ti va a habitar siempre en tu corazón, ¿no? Entonces, las personas, de hecho, a ver ahí, ¿no? Que hemos tenido una pérdida significativa, ¿no? Personas que hemos perdido seres queridos muy importantes, que son como pilares de nuestro fundamento, ¿no? En los momentos que pasamos por episodios muy críticos, digamos como que es esa persona especial a la que le pedimos fortaleza en ese momento, ¿no? Y hablamos como para nosotros mismos. Ayúdame, ¿no?
porque está ahí, ¿no? Porque es parte, forma parte como un pilar, ¿no? Que nos va sosteniendo, ¿no? Se puede dar también antes de la pérdida. ¿Qué cosa se puede dar antes de la pérdida, Dayana? La negociación. Por ejemplo, el momento de que una persona tenga alguna enfermedad terminal, Mm, incluso se puede dar este tema del proceso del duelo antes de que la persona se vaya. ya va trabajando, ¿no? Ya lo va trabajando desde antes porque va lo inevitable, ¿no? Sí, se puede dar eso, claro que sí. ¿Sí? Entonces, claro, ya está preparado y ya el tema ya cuando se da la pérdida real, ¿no? Ya es menos doloroso, ¿no? Eh, digamos que hay más dignidad incluso ahí, ¿no? Una muerte más digna se puede dar en ese momento. Bien, ¿alguna pregunta? Eso es lo que les he tenido preparado para el día de hoy. Hernán, te agradezco bastante, ¿no? Por este espacio, ¿no? De conocer a gente nueva. Si gusta, en algún momento yo les puedo dejar acá mi correo si quieren, no sé, algún material o leer algo, ¿no? Sobre todos estos temas que hemos visto, ¿no? Encantado, ¿no? Hernán. Sí, muchas gracias a ti, José. Al contrario, ¿no? Agradecerte por tu tiempo también, por tus conocimientos también desde la práctica misma, ¿no? Desde el área clínica, ¿no? Más, digamos, evidentemente enlazada con la teoría, ¿no? Pero ya desde casos concretos, ¿no? No sé si los chicos, las chicas deseen hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa más de pronto. Yo. Este, como usted antes dijo, que eh, se puede colocar a un proceso de duelo como patológico, este, para, para intervenir a esta persona, se interviene igual de la misma manera que nos has explicado, o hay algo más. O sea, identificamos en qué, en qué parte del proceso del duelo se ha estancado y de ahí hacemos lo que usted ha explicado como paso por paso, o qué más. Micrófono. Tengo que apagar el micrófono. A ver si te entendí, ¿no? Claro, uno en duelo, ¿no? En un duelo normal lo que uno hace es un acompañamiento, ¿no? Sin ser intrusivo, porque es un trabajo muy personal, ¿no? De hecho, recuerdo una señora que me decía, mi esposo falleció y estoy muy triste, ¿no? Pero yo sé que él está muerto, ¿no? Y honro su memoria, ¿no? Lloro, ¿no? Pero mi familia igual está preocupada por mí, porque yo vivo sola, pero yo sé que tengo que levantarme a cocinar, tengo que comer, ¿no? Bañarme, ¿no? Entonces, mi labor fue escucharla, ¿no? Escucharla, irla acompañando, si había que hacer algún reforzamiento de yo sobre ciertos puntos específicos, ¿no? Con connotación positiva, eso, irla acompañando, ¿no? Y por lo general en todo duelo es eso, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa si yo comienzo a detectar hostilidad renegada en el discurso hacia el muerto, ¿no? Entonces ya comienzo a hacer ya otro tipo de trabajo, ¿no? Comienzo a hacer otro tipo de trabajo, porque según la teoría me va a decir que si no elabora eso, ese duelo ya no va a dejar ese duelo para convertirse en melancolía. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si ya la intervención es diferente. Ya no es solo acompañamiento, sino ya en el momento que comienzas a hacer intervenciones para modificar algo, para desmontar una defensa, para provocar una integración entre conflictos, ¿no? Ya es un trabajo ya terapéutico, ¿sí? Por eso debes tener claros estos elementos que hemos visto, ¿no? Por lo general te puede llegar una señora, esto que te digo ahorita no es común, lo común es que te llegue una persona o que está entrando un duelo y que sea un duelo normal y acompañes, o lo otro es que te llegue una señora que tenga una taquicardia y que tenga una pérdida de hace 10 años,
y que esa taquicardia es psicosomática y que tiene que ver con un duelo no elaborado hace 10 años. Probablemente por conflictos, ¿no? con el objeto perdido, ¿no? Ambivalencia, hostilidad y otras cosas, ¿no? Otras cosas que a lo mejor acá esta teoría es un punto. Puede seguir explorando otros temas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo tengo, no sé cómo explicarme en realidad, pero quisiera saber, o sea, qué tan normal es que, por ejemplo, una persona que haya perdido un familiar hace 12 años, venga ahora a la actualidad, por ejemplo, un caso muy personal, ¿no? Mi mamá, ella perdió hace 12 años a una hija y dentro de esos 12 años, ella ha venido como que proyectándose en esa hija que perdió en mí. Por ejemplo, cada vez en cuando me dice, tú, estoy conversando contigo, pero no es contigo, sino con tu hermana. Entonces, no, o sea, quisiera saber qué tan normal es eso o realmente no estaría normal. Porque yo como hija, yo no sé qué decir ni qué responder cuando me dice eso. Me recordé, Hernán, las clases de Montecristi, ¿no? Cuando yo les decía, lo mismo le voy a decir a Karen, ¿no? Luego te voy a contestar este tema. Yo les decía, cuando voy a hablar de algo personal, digan que es el caso de una prima. Así nosotros nos demos cuenta que no es así. ¿Sí? Así nos damos cuenta de que está hablando usted, diga lo que es de alguna otra persona, ¿sí? Incluso como para nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, y le agradezco que ponga este caso y les ponga con nosotros. A ver, ¿cómo te contesto esto? ¿No? El tema es hasta qué punto esa situación está generando un malestar, ¿no? Está generando un conflicto. Y qué puede ir construyendo en el vínculo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar más detenidamente y podemos analizar entre líneas la teoría psicoanalítica, el conflicto neurótico no es otra cosa que cómo nos hemos ido enrollando en los malos entendidos, ¿no? Porque es eso, al fin y al cabo, ¿no? Una bola de nieve que comienza siendo pequeña se va haciendo más grande y nos vamos enrollando en un malentendido, ¿no? Que al inicio puede haber sido un duelo normal, y luego se me comenzó a complejizar el duelo, y ahora pasan estas cosas, y cómo esto puede ir dificultando el vínculo que hay entre madre e hija, ¿no? ¿No? Yo creo que más bien una respuesta, para no decirte si es normal o anormal, es qué efectos está provocando en el vínculo madre-hija, ¿no? Esta situación. Esta situación muchas veces me deja en una posición que no deseo, si esa posición me causa malestar al punto de conflictuarme conmigo misma y mantengo conflictos con el otro, entonces ya eso me da un parámetro de que, vamos, algo no anda bien y algo hay que resolver, ¿sí? De esa manera te lo podría contestar, ¿no? Más desde el tema de que si es normal o anormal, es, bueno, ¿qué tan cómodo estoy con esta posición que me están dando en la vida, ¿no? Y si eso hace correr riesgo incluso mantener un vínculo saludable con el otro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Bueno, entonces, José, nuevamente, muchísimas gracias. En algún momento, bueno, el espacio está abierto, ¿no? Si en algún momento, no sé, deseas poder, digamos, no sé, tienes el deseo de preparar algún tema, de exponer algo que te parezca que pueda hacerle útil a los chicos, a las chicas, el espacio lo tienes, conversas conmigo y ya está. También depende de ellos, ¿no? Si me quieren invitar, y ahí estoy dispuesto, bacán, ¿no? bacán. Sí, bueno, también estaré atento pues a que me digan ahí lo que, cómo les ha parecido, ¿no? El feedback. Lo hago con confianza. Tú sabes cuáles son mis temas también, ¿no? Los temas que yo manejo, ¿no?
Sí, sí. Aparte del rock y bueno, hay otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la psicología, entonces ahí podemos hablar. Perfecto. No, muchas Dale, gracias. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias a todos ustedes también. Chicos, nos estamos Gracias, viendo. profesor. Pasen muy bien. Hasta luego.